Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a hablar de la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, o PDIC. Miren, esta es una de esas raras neuropatías que de hecho podemos tratar. Pero, y este es un gran pero, llegar al diagnóstico correcto puede ser como navegar en un campo minado. Está lleno de imitadores y de posibles errores. En este análisis vamos a desglosar la evidencia más actual para justamente afinar nuestro juicio clínico, desde el diagnóstico hasta la terapia. Para meternos de lleno en este desafío, vamos a seguir una ruta muy lógica. Primero, vamos a dimensionar el problema del diagnóstico. Luego, nos vamos a sumergir en la fisiopatología para entender a fondo por qué suceden estos errores. Con esa base, construiremos un diagnóstico diferencial bien sólido, revisaremos las terapias de primera línea y, para cerrar, nos enfrentaremos al reto de los casos que simplemente no responden como esperamos. Y bueno, aquí está el verdadero meollo del asunto. Como la PDIC es tratable, un diagnóstico certero le puede cambiar la vida a una persona. Pero, por otro lado, un diagnóstico equivocado no solo retrasa el tratamiento que sí funciona, sino que puede someter a los pacientes a inmunosupresores potentes que no necesitan, con todos los riesgos que eso conlleva. Así que la precisión aquí no es un lujo académico, es vital. Lo que nos lleva directamente a la pregunta del millón. Si ya tenemos criterios diagnósticos bien establecidos, ¿por qué seguimos viendo tantos casos de sobrediagnóstico de PDIC? Bueno, a lo largo de esta revisión vamos a desentrañar las causas y, lo que es más importante, las claves para evitar caer en esa trampa. Ahora, detengámonos un momento en este dato, porque de verdad, es para pensarlo. Un estudio clave del equipo de Allen encontró que un 47%, casi la mitad, de los pacientes que son enviados a un centro especializado con la etiqueta de PEIDIC, en realidad no cumplen los criterios. Esto no es una pequeña diferencia, es una alarma que nos grita la magnitud del problema y sus consecuencias. Para diagnosticar bien, es indispensable entender qué está pasando a nivel biológico. Así que pasemos a la fisiopatología. Esta es la base que nos va a explicar tanto la clínica del paciente como los hallazgos en el estudio de conducción nerviosa que vamos a buscar. Ahora, lo que estamos viendo en esta imagen es la prueba del delito, por así decirlo. Es la evidencia histopatológica directa. Fíjense en esos infiltrados de células inflamatorias, principalmente macrófagos, que están rodeando los vasos sanguíneos y metiéndose en el epineuro. Esta es, literalmente, la foto del ataque inmunológico en pleno acto contra el nervio periférico. Y esta animación lo muestra de una manera espectacular. Vean cómo los macrófagos se pegan al axón y tal cual empiezan a arrancarle pedazos de la vaina de mielina. Este proceso, la desmielinización segmentaria mediada por macrófagos, es el evento central, el origen de todo el problema en la PDIC. Y la consecuencia a largo plazo de este ataque crónico, la vemos aquí. Estos son los famosísimos bulbos de cebolla. Cada una de esas capas que ven es un intento fallido de las células de Schwann por volver a mielinizar el axón. Es en esencia la cicatriz que deja la inflamación recurrente en el nervio. Y aquí hay un punto que es absolutamente crucial: el patrón mixto. A diferencia de las neuropatías hereditarias, en la PISIC, que es adquirida, vamos a encontrar axones con estos bulbos de cebolla enormes justo al lado de otras fibras nerviosas que están perfectamente sanas. Esta naturaleza como parchada, no uniforme, es precisamente lo que nos da los hallazgos electrodiagnósticos tan característicos, como la dispersión temporal. Ok, con la fisiopatología ya más clara, vamos a meternos de lleno al laberinto clínico. Es fundamental saber diferenciar la PDIC típica de sus variantes atípicas y sobre todo de sus muchísimos imitadores, los llamados mimickers. Este es nuestro punto de partida, el cuadro del libro de texto. Una progresión de más de 8 semanas, debilidad simétrica que afecta tanto músculos proximales como distales, arreflexia generalizada y una afectación que predomina en fibras largas. Ojo, cualquier cosa que se salga de este cuadro clásico debe prender nuestras alarmas y hacernos pensar en otras posibilidades. Esta tabla es una guía práctica para el día a día. Por ejemplo, si la presentación es asimétrica, de inmediato hay que pensar en MATSAM y ponernos a buscar bloqueos de conducción. Si lo que predomina es una ataxia sensitiva muy severa con una gramapatía IgM, eso apunta directamente al síndrome DETS y tenemos que ir a buscar los anticuerpos anti-MAG. Y la gran bandera roja: si hay síntomas sistémicos con una gamapatía monoclonal IgG o IgA lambda, es casi obligatorio descartar un síndrome de POEMS. Y hablando de POEMS, hagamos una comparación directa con la PDIC, porque confundirlos es un error grave. Los pacientes con POEMS no van a responder a la inmunoglobulina o a los esteroides. Además, suelen tener un dolor neuropático terrible. Y en el estudio de conducción vamos a ver una desmielinización muy uniforme, con mucha más pérdida axonal,
sin mencionar todos los hallazgos sistémicos que ya conocemos. Muy bien. Una vez que tenemos un diagnóstico sólido de PDIC, es hora de actuar. Vamos a revisar ahora las estrategias de tratamiento de primera línea, que son la base para controlar la enfermedad. Tenemos 3 pilares, 3 herramientas principales con eficacia más que demostrada: la inmunoglobulina intravenosa, los corticosteroides y la plasmaféresis. ¿Cuál usamos primero o en qué combinación? Eso ya va a depender de cada paciente en particular. Hablemos de la IVIG. El mensaje clave aquí es que no hay una receta de cocina. El tratamiento tiene que ser un traje a la medida, ajustado a la respuesta de cada persona. Es súper importante estar atentos al efecto de fin de dosis o wearing off y, por supuesto, ser muy proactivos para prevenir el riesgo tromboembólico, sobre todo en pacientes con factores de riesgo. Ahora, los corticosteroides son muy efectivos, no hay duda, pero siempre tenemos que tener en la cabeza su perfil de efectos adversos a largo plazo. Un dato muy interesante del ensayo AIMISC es que aunque la respuesta tarde un poco más en llegar, la remisión después de suspender el tratamiento parece durar más tiempo que con la IVIG. Es algo a considerar. Y ahora sí, llegamos al escenario más complicado, el paciente que no mejora con el tratamiento estándar. Aquí es donde nuestro rigor diagnóstico y nuestro pensamiento ordenado se ponen a prueba de verdad. Esta es la pregunta que nos quita el sueño en la clínica de neuropatías inmunes. Cuando un tratamiento de primera línea falla, nos obliga a hacer una pausa, a dar un paso atrás y reevaluar sistemáticamente todo, empezando por el diagnóstico inicial. El algoritmo que debemos seguir tiene que ser metódico. Paso número 1, y es el más importante de todos, reconfirmar el diagnóstico. ¿De verdad estamos seguros de que esto es PIDIC? Paso 2, salir a buscar activamente a los imitadores, especialmente POEMs y las nodopatías. Si sospechamos de una nodopatía y logramos identificar un anticuerpo específico, como el antineurofacina 155, el tratamiento cambia por completo. Ahí pensaríamos en algo como rituximab. Y por último, cualquier cambio que hagamos debe medirse con resultados objetivos, no solo con la impresión de «me siento un poco mejor». Para ir cerrando, vamos a resumir los 3 mensajes clave para llevarnos a la clínica. Primero, el sobrediagnóstico es un problema real y frecuente. La clínica siempre debe mandar sobre los estudios. Segundo, si entendemos bien el patrón mixto de desmielinización, vamos a interpretar mucho mejor los hallazgos. Y tercero, un paciente que no responde al tratamiento es, hasta que se demuestre lo contrario, un posible error de diagnóstico. Toda la base de este análisis que hemos hecho viene de una revisión excelente publicada en la revista Muscle and Nerve por el Dr. Stino y sus colaboradores del grupo de la Clínica Mayo y la Universidad de Michigan. De verdad, es una lectura fundamental para quien quiera profundizar en estos temas. Y me gustaría terminar con una reflexión, una pregunta para el futuro. Estamos viendo cómo aparecen cada vez más biomarcadores específicos como los anticuerpos antinodales. Esto está empezando a romper lo que antes llamábamos PDIC en enfermedades moleculares distintas. La pregunta es, ¿cómo va a cambiar esto nuestros algoritmos en los próximos 10 años? Porque sin duda, nos estamos moviendo hacia una era de medicina de precisión también en las neuropatías inflamatorias. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.